Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días también a los diputadas y diputadas. Y si me permite, señor presidente, un segundito, quisiera también aprovechar esta oportunidad para saludar a los funcionarios y funcionarias de esta Cámara, que el viernes pasado conmemoraron su día, y es buena oportunidad siempre para agradecer el trabajo y la dedicación que hacen posible que también nuestra tarea sea mucho más llevadera. La verdad, muchísimas gracias. En segundo lugar, por supuesto, saludar al señor ministro y a las demás autoridades que lo acompañan. En tercer lugar, aún siendo una obligación establecida por ley, quiero agradecer la comparecencia del señor ministro, porque honra un instrumento democrático y legítimo que estamos utilizando con muchísimo respeto y seriedad como corresponde y como merece. Señor presidente, quizás el ministro no lo sepa, pero, o no le sea significativo, pero para mí esta interpelación es muy especial por dos razones. La primera de ellas es porque es la primera vez que transito una experiencia parlamentaria. Durante muchos años tuve el honor de desempeñar cargos ejecutivos en la gestión de políticas públicas de relevancia y concurrí así a esta casa, pero desde otro rol. En esas oportunidades fui interrogada con respeto, pero con muchísima seriedad, con detalles exhaustivos de la gestión que iba llevando adelante y sobre todo de los sustentos técnicos a esas decisiones políticas con las que iba implementando la política. Y eso me parece que muy bien, es muy valedero porque en definitiva ir identificando errores y aciertos es lo que hace posible que podamos siempre mejorar la gestión pública. Que la esencia es gestionar bien para gobernar bien y para que la mayoría de nuestro pueblo tenga mejores condiciones de vida. El señor ministro, por el contrario, tiene 36 años y algo más de experiencia parlamentaria, pero es muy distinta la experiencia parlamentaria a los cargos de gestión. Lo digo con propiedad. Los tiempos de estudio de cada tema, los tiempos de debate de cada tema, el meditar las valoraciones, dimensionar las causas y consecuencias de cada uno de los temas que uno enfrenta, no son los que caracterizan ni pueden llevarse adelante en las responsabilidades de gestión. En la gestión uno tiene que tomar decisiones minuto a minuto, tiene que valorar con celeridad ventajas y oportunidades, tiene que sopesar eventuales externalidades positivas y negativas en minutos y tiene que medir las situaciones con mucha cautela, pero con mucha agilidad para asumir siempre, en cada instante, la responsabilidad de decidir, de liderar cada proceso, cada acción programática que se desencadena, cada proceso administrativo, sin dilaciones, pero sabiendo si, cuándo, qué y a quiénes delegar. Desde estos dos extremos o desde estas dos experiencias tan disímiles, realmente espero que las interrogantes, las preguntas que le voy a formular al señor ministro, las pueda considerar como un aporte, como un metódico diálogo, que es difícil, que hay que esforzarse para que sea tal, sobre la realidad de la gestión en la seguridad pública. Y que nuestras experiencias tan distintas puedan complementarse, sabiendo sin duda que cuando uno asume las responsabilidades ejecutivas o legislativas, sabiendo o no, uno es responsable de esos cargos. Decía que esta interpelación era especial por dos motivos, y el segundo motivo, o la segunda razón, es por el tema del que se trata, la seguridad pública. Esta es una de las dimensiones más importantes de la vida en sociedad, en la construcción del bienestar social. Tiene efectos inmediatos en lo económico, en lo cultural, en lo social y, por supuesto, también en lo político. Por eso estamos acá, justamente por la importancia que tiene, por la relevancia que hace a la vida de nuestra sociedad y a la salud de nuestra República. La seguridad pública en nuestro país ha estado asentada institucionalmente sobre el Ministerio del Interior.
Este ministerio que ha sido tan relevante desde principios del siglo XX. Hace unas semanas atrás, leyendo un libro que ha publicado recientemente el historiador Gerardo Caetano, El liberalismo conservador, justamente marcaba la importancia del ministro del Interior, ese ministro de gobierno que era prácticamente primer ministro y eventualmente sucesor en las posibles elecciones presidenciales. Sin embargo, me parece que hay un interesante derrotero de aquella realidad de prestigio, de espaldarazo político a quien tenía el honor de esa designación, a una cartera desde hace un tiempo tan esquiva que quien la asume tiene sobre sí los ojos de todo el sistema político, de todos los ciudadanos y ciudadanas, de los comerciantes, de los policías, de los privados de libertad, de toda la sociedad en su conjunto, porque es el responsable primero de los avatares de la convivencia y de la tranquilidad. De aquella honra a esta brasa caliente, como ha dicho el ministro en alguna entrevista hace un par de semanas atrás. La seguridad en nuestro país ha tenido o ha primado, no siempre, pero ha tenido un énfasis en una concepción cada vez más punitiva, más sancionatoria. Al reclamo de mayor seguridad de la población, el sistema político le ha dado una y otra vez casi que la misma respuesta. Más tipos de delito, más tiempo de las penas existentes y más encierros. Creo que hoy estamos frente a estas interrogantes y demandas en la necesidad de modificar las respuestas y también potenciar otras miradas y otras dimensiones que se han ido introduciendo a lo largo de las últimas décadas con mayor timidez o más ajustadas a los avatares de las restricciones presupuestales, como son miradas más que nada de carácter social, cultural. La seguridad pública y la seguridad ciudadana son relatos de la misma necesidad humana de convivir con apego a las normas de convivencia, que resguarden los ámbitos de relacionamiento, tanto privados como públicos, con integridad en lo cultural, en lo material, en lo simbólico y en lo personal. Desde fines de los 90, la seguridad ha ocupado un sitial de relevancia en la opinión pública. Los cambios en las dinámicas societales, en todas las esferas de la vida, han ido provocando que esta dimensión de la vida en sociedad, que es la seguridad, también mute, también cambie. Frente a estos cambios, los estados, y el nuestro en particular, han ido ensayando también algunos cambios para lograr respuestas más efectivas. En este sentido, de una seguridad asentada en el orden público, garante de las normas de convivencia, atribuida en exclusividad a un organismo, en nuestro caso, el Ministerio del Interior, responsable de la disuasión, la represión de delito, vigilante del cumplimiento de las penas establecidas, hemos avanzado a una interacción más compleja, más dinámica, que empieza a incorporar otras miradas, como mencionaba en su rato, de carácter social y cultural, porque son consecuencia de un movimiento que encadena una complejidad que tiene que ver con la evolución económica, que tiene que ver con las pautas culturales, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la distribución de los recursos en la sociedad. En hechos y en síntesis, pasamos de un concepto mayormente administrativo y basado en la disponibilidad legítima del uso de la fuerza y la prisión a un concepto mucho más abarcativo, donde el monopolio de la fuerza deja de ser el componente excluyente para ser uno más, que abre necesariamente su accionar a la realidad de incorporar otras esferas de la vida y a necesitar del involucramiento de otros organismos públicos y de la sociedad en su conjunto. Acá lo podemos graficar para facilitar la comprensión de esto en algunos programas que por fines de la década del 90, particularmente en el año 98, se empezaron a transitar bajo la denominación de los programas de seguridad ciudadana. Esta es justamente la expresión de ese cambio, desde la seguridad pública
a la seguridad ciudadana. No son compartimentos estancos, no son conceptos aislados entre sí, sino que hay interseccionalidad entre ellos. Hay definiciones, hay decisiones, hay acciones y hay ejecución de estas que surgen justamente de la yuxtaposición de dimensiones, porque ante los cambios y la complejidad del fenómeno de la seguridad se necesitan respuestas más complejas, más coordinadas, escalonadas en su desarrollo, pero sobre todo convocantes de los múltiples y diversos actores políticos, económicos y sociales. La seguridad pública y la seguridad ciudadana vienen transitando, sobre todo desde comienzos del siglo XXI, carriles de construcción de una política pública que debe abarcar ámbitos y acciones de prevención, de represión y de rehabilitación. En cada uno de estos ámbitos hay obviamente actores diversos que deben complementarse y desempeñar roles con mayor o menor protagonismo de acuerdo a la función que se esté priorizando en ese momento y a los impactos que se busque alcanzar. En la prevención y en la rehabilitación la sociedad civil tiene un rol y un lugar imprescindible. Hay actores públicos y privados que tienen capacidades y condiciones para coadyuvar, para promover la ejecución de actos y de acciones concretas para que sean medidas tangibles que permitan avanzar hacia los objetivos de la prevención y de la rehabilitación. En esta perspectiva de la seguridad, desde este enfoque de la seguridad ciudadana, la participación de la sociedad civil en sus más diversas expresiones, conjuntamente con el Estado, es de vital importancia. La identidad de la seguridad ciudadana es construir oportunidades para quienes están bajo condiciones o determinantes socioeconómicas de mayor riesgo, por no tener lo mínimo para la correcta satisfacción de sus necesidades básicas. Por lo cual, la génesis de su accionar está en la prevención, mientras que simultáneamente el aparato represivo, el organismo que detenta la fuerza, desarrolla otras habilidades tendientes a disminuir los índices de inseguridad, a trabajar también con mayor cercanía a la comunidad porque incorpora y es parte de algunos de los dispositivos de prevención. Pero, por tanto, en su accionar también incide en la confianza que la gente deposita y expresa hacia la institución policial. Esto no significa que debilita su función represiva, sino que por el contrario, superando el enfoque convencional de la seguridad desde una perspectiva de derechos humanos, afianza su función, su prestigio y la tarea efectivamente de disminuir los delitos y por ende la delincuencia. Por supuesto, señor presidente, y lo quiero dejar claro y también expresárselo al señor ministro, que este marco conceptual entiendo que es necesario como encuadre de lo que aspiro podamos intercambiar y debatir. No excluye, por supuesto, que no hay linealidad en lo dicho ni en la vida, pero creo que es oportuno dejar explícito que siempre que hay una tensión entre estos dos enfoques de seguridad pública y de seguridad ciudadana, es necesario construir equilibrios. El tema medular de esa tensión, para que pueda mantenerse el equilibrio, es que en determinadas coyunturas se puede inclinar hacia un lado o hacia otro los roles de estos actores que estábamos mencionando. Pero siempre hay que tener como rumbo la construcción de ese equilibrio. La sociedad está en permanente cambio. La política debe tener presente esta dinámica de cambio, de modo de poder adecuar sus objetivos y necesidades para satisfacer lo que le demanda la sociedad. El punto sustantivo de estas consideraciones es que según hacia dónde nos inclinemos, vamos a estar, el ministro y yo, en este caso, alcanzando o no eventuales acuerdos para generar decisiones y acciones que sean apropiadas, que sean efectivas para garantizarle a la sociedad más y mejor seguridad humana. En esto último, señor presidente, yo creo que sin duda podemos estar de acuerdo el señor ministro y yo. El tema es cómo y desde qué paradigma.
poder cumplir con más y mejor seguridad humana, poder aumentar la confianza en la institucionalidad garante del orden público y de la convivencia, se asienta sobre diversas acciones y actores. Algunas de estas acciones están contenidas en la moción por la cual realizamos esta convocatoria. Las garantías en los procedimientos policiales, la observancia de los derechos humanos como sociedad en aras de determinar las penas a quienes hayan cometido delito, la rehabilitación y la reinserción social de quienes privados de libertad deben resarcir a la sociedad, pero deben volver a ella con mínimas condiciones objetivas para no reincidir. Y de los actores, entre otros, vamos a mencionar a los operadores del sistema de justicia, a la Policía Nacional, al Poder Ejecutivo y, en este caso, al señor ministro, como responsable, decisor y gestor de la política de seguridad pública. Por supuesto, todos nosotros, el Parlamento Nacional, que hoy somos convocantes y vamos a formular una serie de interrogantes, de preguntas, vamos a escuchar con muchísimo respeto y seriedad las respuestas y ojalá podamos asumir el compromiso de identificar eventuales coincidencias para darle mejores respuestas al país. Lo primero que quisiera abordar es el rol protagónico, el rol determinante en los resultados que alcance o no el Ministerio del Interior, ese rol decisor que marca la dirección de la institucionalidad y que también es el responsable de transmitirle certezas a la sociedad toda. El ministro es y debe ser quien ocupa ante la sociedad el lugar de mayor responsabilidad, en tanto debe expresar la coherencia de las acciones que ejecuta el Ministerio. Esto significa que es el actor sustantivo en la definición de los problemas, en la toma de decisiones y en la supervisión de la ejecución de las mismas. Sin embargo, señor presidente, esta definición de responsabilidad, de liderazgo político en la gestión de la seguridad pública por parte del ministro que acabo de mencionar, no se condice con la actuación del señor ministro en relación a la fuga del recluso Hugo Pereira, que se fugó, en principio, el 14 de agosto de 2021. Y digo, en principio, porque justamente certezas son las que quisiéramos encontrar en esta oportunidad. Lejos de este rol o de la definición, la caracterización de este rol que he hecho hace minutos, ha sido la actuación del señor ministro. Y con todo respeto, creo que fue errática e improvisada. Y acá le voy a pedir, señor presidente, un poco de flexibilidad y de tolerancia si en algunos momentos me dirijo al señor ministro para poder ser más clara en la cronología de los hechos que voy a relatar. El 23 de agosto, el diario El País publica, y cito literalmente: peligroso narco de Colonia fugó del Exconcar. La policía lo busca. El cabecilla de un grupo criminal había sido atrapado tras meses de trabajo y hoy logró fugarse del centro penitenciario con más población del Uruguay. Cuando uno se adentra en esa nota, lee con cierta sorpresa, y voy a también citar literalmente, que dice: hace casi 10 días que no se sabe dónde está. Y más adelante, la misma nota dice: la policía está buscando intensamente al delincuente y las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación están investigando cómo el delincuente logró huir de la prisión. 2 días después de darse a conocer esta fuga por la prensa, el 25 de agosto, en una rueda de prensa, el señor ministro declaró y nos dijo a todos nosotros y a la sociedad que, cito, es preocupante, va a haber sumarios dentro de la unidad 4. No puede salir un narcotraficante a pie de la cárcel. Vamos a ver cómo fue. No sabemos quiénes son los que colaboraron con eso. Se disfrazó y salió caminando. Hay sospechas
de que pudo haber habido ayuda. Al otro día de estas declaraciones, el 26 de agosto, en 18 de julio y Gaboto, 18 de julio y Gaboto, centro de la ciudad de Montevideo, en un operativo que revolucionó toda esa zona y a la opinión pública, fue recapturado. Ese mismo día, 26 de agosto, a las 22:32, en su cuenta de Twitter, el señor ministro comunicaba en persona que, y cito, cerramos la jornada con la noticia de que en un gran trabajo de la policía y con la colaboración del pueblo uruguayo, logramos capturar a quien días atrás se había fugado del CONCAR. 20 horas después de esta comunicación, el señor ministro, nuevamente en su cuenta de Twitter, nos informa, cito, luego de tomarle declaración a la persona privada de libertad recapturada anoche, este dijo que su fuga se dio por el alambrado perimetral detrás de los módulos 6 y 8. Agregó que salió con ropa de civil y una mochila para cambiarse, encontrándose la ropa usada y el alambre roto. Todo lo señalado por el recluso ha sido comprobado, por lo que descartamos que se haya fugado por la puerta y tampoco uniformado. Señor presidente, me animaría a decir que si esto hubiera sido difundido, esta información, por la prensa, seguramente habría quienes reclamarían por la desinformación, porque confunden a la ciudadanía con versiones contradictorias, no están resguardando la seriedad de la información y de las fuentes. Pero toda esta información que acabo de relatar, de lo único que la prensa fue responsable, fue de difundir que existió una fuga y que esta era importante porque se trataba de un narcotraficante, entre otros delitos que suman más de 11 actividades delictivas en Uruguay y en Argentina. El resto de la información, y me refiero a estas versiones contradictorias entre sí, fueron todas comunicadas por el señor ministro. Entonces, señor presidente, me surgen algunas interrogantes que espero se puedan responder en el transcurso de esta interpelación. Y quiero hacer dos aclaraciones previas, señor presidente. Bajo ningún punto de vista yo responsabilizo al señor ministro de la fuga en sí. Por supuesto que el señor ministro no está parado en la puerta de ningún centro de reclusión mirando hacia un lado mientras se van por detrás. Lo responsabilizo, sí, de lo que debe ser el orden institucional para instrumentar la política pública de seguridad. Y no encuentro que exista otra forma de ser responsable político sin hacerse cargo de los problemas y también de las soluciones. Voy a entrar, señor presidente, a los efectos de facilitar lo que voy a plantear al señor ministro de más autoridades y a los colegas de la Cámara, por capítulos, una serie de interrogantes. Primero, sobre la comunicación pública de la fuga. Y aquí la primera interrogante es ¿por qué el Ministerio decide no informar a la ciudadanía de la fuga? Nos enteramos por la prensa 10 días después de la misma. ¿Hubiera el señor ministro informado de no haber sido publicado por este medio de prensa, por el diario El País? ¿El ministro tiene otros fundamentos que sustenten la conveniencia de no difundir las fugas? Y lo pregunto porque si bien no es un precepto normativo comunicar las fugas, hay evidencia empírica que señala las ventajas de ser comunicadas. Las fugas, sobre todo todas, requieren colaboración, de adentro y de afuera, porque requieren vestimenta, requieren traslado, dinero para alojamiento, requieren determinadas seguridades. Y eso implica cuestiones, recursos
que un privado de libertad, se supone, no tiene dentro. Y cuando se comunica y se hace público, esos servicios, por decirlo de alguna manera, se encarecen. Hay otros riesgos asociados a eso. Pero además, incluso puede existir que haya quienes, enemigos o teniendo algunas cuentas pendientes con quien se fugó, también operen. Pero además, la sociedad también es advertida para que pueda eventualmente colaborar. Frente a esto, quisiera conocer cuáles son los fundamentos en contrario que el señor ministro ha definido. La siguiente pregunta: ¿cuándo y cómo, al no haber publicado o no haber difundido públicamente la información de la fuga, pero cómo, cuándo se informó a organismos competentes que son relevantes en el accionar de este tipo de hechos, como la Fiscalía, Migraciones, Interpol? Quisiéramos también preguntar si han habido procedimientos administrativos o medidas cautelares en relación a estas fugas. ¿Cuál ha sido el resultado de esos procedimientos administrativos? Quisiéramos saber también cuántas fugas se registraron en el 2020. ¿Qué medidas concretas de mejora de la vigilancia para evitar estas situaciones ha tomado o ha indicado el señor ministro en los centros de reclusión? Segundo capítulo vinculado a las primeras explicaciones públicas del ministro sobre la fuga. Quisiéramos saber cuándo exactamente, quién y por qué medio le informó de la fuga al señor ministro ante un manejo de versiones tan distintas. El ministro decía el 25 de agosto en rueda de prensa, como mencionábamos, que va a haber sumarios dentro del centro de reclusión. Quisiéramos preguntar qué resoluciones adoptó en tal sentido, quién, en qué fecha y en qué expedientes se tramitan. El ministro dio dos explicaciones totalmente diferentes sobre el mismo hecho en 48 horas. Pero además, a 10 días de que el hecho había sucedido. Se fugó disfrazado de operador penitenciario por la puerta, se fugó vestido de civil, cortando el alambrado y cambiándose de ropa. 10 días, señor presidente, dispuso el señor ministro. En esos 10 días, ¿no se verificaron las cámaras de vigilancia del centro? En esos 10 días, ¿no se hizo un relevamiento exhaustivo del cercado perimetral? En 10 días, ¿no hubo una comunicación entre los ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa? Señor presidente, ¿conoce el señor ministro las instrucciones de servicio del Ministerio de Defensa para el cabal cumplimiento de la vigilancia perimetral de los centros de reclusión? ¿Sabe el señor ministro a quién y cómo, con qué medio informan los funcionarios del Ministerio de Defensa sobre eventuales anomalías en el cercado perimetral? ¿Qué dicen los registros e informes del Ministerio de Defensa respecto del estado de los alambrados perimetrales al momento posterior a este hecho? ¿El señor ministro sabe qué está registrado en el libro de incidencias de la Guardia Penitenciaria respecto de estos módulos? ¿El señor ministro sabe cuántas personas privadas de libertad están alojadas en el módulo donde estaba alojado este recluso? ¿Cuántos funcionarios policiales y penitenciarios están asignados a la vigilancia, al trabajo de seguimiento y de monitoreo de este módulo, tanto en el día como en la noche? ¿Existe un protocolo formal y escrito sobre cómo proceder para comunicar un hecho de estas características? Quisiéramos saber cuáles son los pasos de ese protocolo y si se cumplió cabalmente en esta fuga en particular. Tercer capítulo: el recluso y su vida dentro del penal. Y aquí quisiéramos preguntarle al señor ministro cuándo, cómo
y en qué lugar se evaluó al recluso Hugo Pereira. Quisiéramos saber si fue evaluado con la herramienta Oasis. Si así ocurrió, ¿cuál fue el nivel de riesgo de reincidencia determinado según el baremo de ese instrumento? ¿Bajo, medio, alto? Y respecto de los principales factores de riesgo que esta herramienta también provee en la aplicación de sus indicadores, ¿cuál fue la evidencia registrada por quien aplicó la evaluación? ¿En qué elementos se basó la Junta Nacional de Traslados para determinar la unidad de alojamiento del recluso Hugo Pereira? ¿Fue la Junta la que lo resolvió o fue el propio complejo? La prensa también nos informó que este recluso desarrollaba tareas en el casino de oficiales. Y yo solicito al señor ministro que me pueda ilustrar qué es el casino de oficiales, qué actividades se desarrollan ahí y quiénes participan o acceden a las mismas. La Junta de Tratamiento, señor presidente, es el órgano encargado de evaluar y asignar los cupos laborales a los privados de libertad. En este caso, preguntamos al señor ministro cuándo llegó la solicitud a la Junta sobre este recluso. ¿Quiénes integraron la Junta que resolvió la asignación de este trabajo, de esta comisión al recluso Hugo Pereira? Quisiéramos saber si la solicitud fue acompañada de un informe técnico y si así fuera, cuáles fueron los criterios pedagógicos, los criterios psicotécnicos para que se le asignara un trabajo de estas características. ¿Cómo una persona que está alojada en un módulo de media seguridad, pero cuya definición establece circulación restringida, se le asigna una comisión que parecería de mucha confianza, como es aparentemente el casino de oficiales? Quisiéramos saber, y le preguntamos al señor ministro, ¿cuántos privados de libertad desarrollan tareas en el casino de oficiales junto al recluso Hugo Pereira? Quisiéramos saber si estas tareas se dividen en turnos para poder comprender de cuántas horas. ¿Cuántos privados de libertad lo hacen en forma simultánea? ¿Y en qué turno particularmente cumplía este trabajo el recluso Hugo Pereira? Y quisiera consultarle al señor ministro, señor presidente, si considera que esta tarea, este trabajo, era adecuado, oportuno y pertinente para este recluso en particular. Lo menciono, además, porque los privados de libertad tienen una categorización y ahí se establece que en la medida que esté categorizado de alto riesgo, por propio efecto de ese nivel de seguridad, la natural consecuencia es la restricción a la posibilidad de realizar ciertas actividades mientras permanezca en esa situación. Y esta definición la dio el secretario de Inteligencia, doctor Álvaro Garcés. Por último, en este capítulo, quisiéramos preguntarle si el señor ministro conoce las declaraciones de los demás privados de libertad que servían junto al recluso Hugo Pereira en este lugar y si han sido trasladados o permanecen en el mismo módulo. Cuarto capítulo, sobre la fuga en sí. ¿Conoce el señor ministro cuál es la dinámica que mantenía este privado de libertad en el complejo? ¿A qué hora se retiraba del casino de oficiales? ¿Era acompañado por guardia o tenía libertad ambulatoria? ¿Qué tipo de controles hay para entrar y para salir de este módulo los privados de libertad que allí están alojados? ¿La guardia realiza conteos? ¿Los realizó ese día? ¿Se registró alguna incidencia
en el libro respectivo alguna novedad respecto a ese día y a este recluso en el libro? La policía científica corroboró que las prendas que el señor ministro publicó en una foto a través de su Twitter personal el 26 de agosto no pertenecían al recluso Hugo Pereira. Esta información se hizo pública el 16 de septiembre. Entonces, esta segunda versión que el ministro les dio a este Parlamento y le dio a la opinión pública y a la ciudadanía, en donde mostraba, como lo mencionaba, estas prendas, perdió sustento. Quisiéramos, si el ministro puede darnos explicaciones en este sentido. En una primera versión, el ministro admitió que el recluso Hugo Pereira se fugó disfrazado y por la puerta. Ante esta afirmación, cabe la pregunta de si se están aplicando, si existen protocolos de vigilancia, como por ejemplo, descubrirse el rostro al pasar por las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia, sobre todo en esta coyuntura de tapabocas. Si hay alguna indicación o protocolo respecto de los uniformes de los operadores penitenciarios dentro y fuera del recinto. Si esto se está aplicando. En la primera versión que se menciona, se fue caminando por la puerta y disfrazado. La segunda, por el cerco perimetral y cambiándose de ropa. En estas versiones tan diferentes, tan contrapuestas, la pregunta es, y eventualmente, los vehículos que ingresan y salen del centro de reclusión, ¿tienen también un protocolo de revisación? El abogado defensor del recluso ha dicho en varias declaraciones en distintos medios de prensa que el recluso Hugo Pereira se alojó en un hotel céntrico, que circuló por espacios públicos de las áreas centrales de Montevideo, que además cuentan con cámaras de vigilancia. La verdad, señor presidente, son conductas extremadamente naturales para alguien que se sabe buscado, digamos, ¿no? Por lo cual consultamos, ¿dónde lo buscó la policía? ¿Se pudo constatar que se alojó en hoteles con su nombre real, tal como lo han declarado? ¿Se investigó eventuales colaboraciones en su fuga y durante los días que estuvo prófugo? Estas cámaras de vigilancia que están en la ciudad, ¿tienen recursos humanos suficientes para efectivamente cumplir con la función de estos dispositivos? Tanto el abogado del recluso, señor presidente, como su esposa han dicho a la prensa que se había fugado en búsqueda de atención médica por una insuficiencia cardíaca. Ante esto, le preguntamos al señor ministro, ¿qué dice la historia clínica del recluso Hugo Pereira? ¿Es cierto que en 4 oportunidades tuvo pase para ir al cardiólogo y no lo llevaron? Luego de su captura, ¿tuvo revisación médica por un especialista para constatar dicha afección o no? ¿Actualmente recibe algún tratamiento médico especial? Quisiéramos saber con certeza en qué unidad está recluido, cuáles son las condiciones de seguridad que se han implementado ahora. Señor presidente, aquí estaría cerrando las interrogantes, por lo menos en un primer momento, respecto del primer punto de la moción aprobada. Quisiera referirme ahora al segundo punto, que está vinculado con la situación del sistema penitenciario. El 12 de septiembre, ante estos hechos y las contradicciones sucesivas que venía exponiendo como explicaciones de estas fallas, errores, o veremos cómo definirlas posteriormente, de su cartera, el ministro dio una larga entrevista
en el programa de Canal 12, Desayunos Informales, y allí declaró, y voy a citarlo textualmente: yo no sé de cárceles, soy un hombre político. Y está bien, está muy bien. Es un cargo político. Y supo ser, como lo mencionábamos hace mucho tiempo, uno de los más relevantes para la proyección de quien lo desempeñara. También es un dato de la realidad que todos los cargos políticos pueden y deben tener y contar con asesores, quienes les puedan apoyar, respaldar y acompañar en las decisiones que debe tomar, que sean idóneos, que tengan experiencia a cabalidad, que le brinden el soporte técnico para las decisiones políticas en la responsabilidad de liderar, en este caso, la seguridad pública. Mucho más cuando se dice no tengo conocimiento del tema. Las buenas decisiones, señor presidente, se toman a partir de buena información. El ministro del Interior, por su competencia, por la magnitud en términos de recursos humanos, por su estructura administrativa, por su despliegue en todo el territorio, por la importancia que tiene, es una institución donde el ministro no puede estar en todo y todo el tiempo. Por eso es imprescindible que el señor ministro cuente con asesores de su plena confianza, que lo informen, que le brinden la mejor información para la toma de decisiones. Por eso preguntamos, ¿el ministro tiene un equipo preparado? ¿Tiene un equipo con la idoneidad técnica, la experiencia y la formación especializada que requieren las áreas que involucran la responsabilidad de la cartera del Ministerio del Interior? Señor presidente, ¿son los mejores como comprometieron al país durante tanto tiempo? Señor presidente, me voy a concentrar en el sistema carcelario. Sistema carcelario que podemos definirlo también como un sistema de involución humana. El ministro tiene hoy, bajo su responsabilidad, un sistema penitenciario con 26 unidades de reclusión hasta el momento, con 10.205 plazas, más de 4.300 funcionarios aproximadamente, de los cuales 1.200 y algo son civiles, y a junio del año 2021, a junio de este año, tenía 13.711 personas privadas de libertad. Señor presidente, el ministro dijo, como lo hemos mencionado hace un rato, que no sabe de cárceles, pero sí sabe, y mucho, créame, de presupuesto. Y que sin presupuesto, lo que sea que un cargo de gestión de política pública, lo que sea que se proponga hacer nuevo o mantener lo existente, no es posible. Y sabe, por su extensa trayectoria parlamentaria, y créanme que así lo sentíamos cuando rendíamos cuentas de otras políticas, para solicitar cualquier cartera, cualquier política pública, para solicitar presupuesto al Poder Ejecutivo y a este Parlamento, debe presentar un plan de trabajo claro, medible y con rumbo cierto. Y sobre esto, justamente, nos surgen varias interrogantes. Queremos preguntar, señor presidente, en aras de esta consideración que hemos hecho, a la luz de la información de que el señor ministro no sabe de cárceles, ¿quién o quiénes lo asesoraron? ¿Qué elemento expusieron para los conceptos que a lo largo de este tiempo ha vertido como responsable del sistema penitenciario? Quisiéramos saber cuál es la evaluación personal, política del señor ministro respecto del sistema que debe dirigir. Señor presidente, cuando se presentó la ley de presupuesto, y aquí
muchos de los legisladores que tuvimos la oportunidad de participar de la comisión. En la exposición de motivos, el Ministerio del Interior planteó, y permítanme, lo voy a leer textualmente: es imperiosa una reforma profunda del sistema carcelario que convierta a los establecimientos penitenciarios en auténticos lugares de rehabilitación y no en escuelas del delito. Esto requiere mejorar la infraestructura, más cárceles de menor tamaño, pero también desarrollar programas que combinen la atención sanitaria, incluido el tratamiento de adicciones, la educación formal y una capacitación laboral que facilite la reinserción de las personas liberadas. Señor presidente, le preguntamos al señor ministro, ¿cuál es el rumbo de esa reforma profunda? ¿Qué etapas se han cumplido ya? ¿Qué etapas se está transitando hacia esa reforma profunda que mencionaba el Ministerio del Interior? Fue anunciada en noviembre del año pasado, hace 11 meses. ¿Puede informarnos el ministro los pasos concretos que ha indicado, las decisiones tangibles que ha tomado en el sentido de esa reforma profunda del sistema carcelario? Señor presidente, el proceso de implementación a los componentes y a los contenidos que pueda desplegar o está desplegando esta reforma, hay que asignarle recursos. Y en este sentido, le preguntamos al señor ministro, ¿cuál es el costo que estima para la reforma del sistema penitenciario? En infraestructura, en recursos humanos, en insumos, en actividades de rehabilitación, en dispositivos para la reinserción social. ¿Sabe el ministro cuánto requerirá presupuestalmente esta reforma? Señor presidente, la semana pasada, en ocasión de la comparecencia tras la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, pero esta vez del Senado, el señor ministro decía a los senadores, y voy a citar textual: se aceptan las críticas constructivas que busquen ayudar a encontrar caminos, porque nadie puede pretender que en 1 año y medio podamos resolver los problemas que por décadas vienen dándose en nuestro sistema carcelario. Es un problema estructural. Esta afirmación, señor presidente, con todo respeto, no condice con las decisiones y las acciones que ha tomado el señor ministro y el señor presidente hasta el momento. Es una afirmación que de hecho se contrapone contra decisiones que evidencian una dirección diferente. De hecho, esto se puede constatar al leer exhaustivamente el informe del año 2020 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, actor relevante y asesor de esta Cámara. Voy a citar algunas evidencias de este informe 2020 del Comisionado Penitenciario. Dice, el comisionado mostró, se refiere fundamentalmente a la instancia presupuestal, la evolución de la inversión y los gastos de funcionamiento en el sistema y subrayó la caída en los rubros que se vienen asignando al sector, alertando que la población penitenciaria sigue su proceso demográfico expansivo, mientras la inversión, los gastos de funcionamiento y la plantilla de funcionarios sigue siendo insuficiente. Pero además, yo de esa afirmación que el ministro planteaba sobre que es un problema estructural, quiero hacer 2 énfasis distintos. Uno de ellos es que si es un problema estructural, debe necesariamente convocar a todo el sistema político para ser partícipe de acuerdos que permitan encontrar y diseñar soluciones. Sin embargo, el argumento o este reconocimiento inmediatamente se transforma en una especie de escudo para justificar que no hay recursos. Es como una oposición o poner en tensión y en pelea 2 responsabilidades de la misma
cartera que debe organizar y que debe dirigir. Y esto ha sido casi una constante. Poner en tensión, en oposición, áreas muy desprotegidas del Estado peleando por los recursos. Lo otro que me parece importante enfatizar de este reconocimiento de que se está ante un problema estructural, pero que creo muestra después en el accionar una contradicción, es que si en lo conceptual y en la práctica así lo piensa el señor ministro, no se puede o no es compatible con actitudes y valoraciones refundacionales como hemos escuchado a lo largo de este tiempo. Los problemas estructurales no se enfrentan, no se gestionan y mucho menos se resuelven solamente con enunciados, con intenciones, si no hay materialidad, si no hay recursos concretos, si no hay una planificación rigurosa, con metas, con recursos económicos, con recursos materiales, con recursos humanos, con actividades para llevarlas adelante y con plazos concretos. El plan de dignidad carcelaria, que podría estar en este camino, define 3 grandes áreas o dimensiones en las que aspira a actuar. Lo edilicio, lo educativo laboral, la salud e inclusión, y abre sobre esas 3 áreas 12 objetivos a alcanzar. ¿Compartimos esos enunciados? Sí, compartimos esos enunciados. Es más, solicitamos en más de una oportunidad tener la posibilidad de conocer a cabalidad ese plan que se puso a grandes rasgos. Necesitamos y lo solicitamos elementos concretos, porque el único documento fue una hoja, que podrá ser la hoja de ruta, pero como tal es una idea fuerza y no un plan. Lo solicitamos el año pasado en la Comisión de Seguimiento Carcelario, lo solicitamos al comisionado parlamentario y lo solicitamos también en esta rendición de cuentas. No logramos acceder al mismo. Por eso hoy vamos a requerir información veraz y directa desde el señor ministro. Señor presidente, quisiéramos saber y que nos detalle el ministro cuáles son los objetivos generales, cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo que están fijadas en este plan. ¿Cuáles son los resultados esperados de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál es el cronograma de ejecución que lo rige y lo orienta? Y por supuesto, los recursos humanos, tanto en calidad como en las calificaciones que van a requerir. ¿Cuánto? El presupuesto que está disponible y cuánto el presupuesto que será necesario para que efectivamente estemos hablando de un plan. Voy a repetir, señor presidente, para que quede meridianamente claro que compartimos totalmente las áreas enunciadas. Están muy bien, pero no tienen sentido, o mejor dicho, su sentido parece una expresión de deseos, una idea fuerza, como mencionábamos hace un ratito. Pero no tiene, si no hay recursos, si no hay metas concretas, plazos y metodología, pareciera voluntad política real de hacer. La política pública de ejecución penal, señor presidente, requiere un conjunto mínimo de contenidos que se desprenden de la ley 18.719 que creó justamente el Instituto Nacional de Rehabilitación. No es un invento de mi parte lo que estoy planteando como interrogantes. En el artículo 211 de la ley mencionada establece los cometidos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y allí dice, y voy a citarlos, primero,
la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país. Segundo, la rehabilitación de los procesados y los penados. Tercero, la administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad. Y para esto, el Instituto Nacional de Rehabilitación necesita un plan estratégico, un plan que oriente su rumbo para que pueda cumplir con estos cometidos, un plan que marque la racionalización de los recursos, un plan que sustente las actividades sobre la información, el análisis de información confiable, que convoque, además, a la participación de distintos actores públicos y privados, sí, también a la sociedad civil, que tenga, sin duda, el soporte de una institucionalidad profesional y calificada. Señor presidente, en aras de estas definiciones, que están contenidas en la norma en donde fundamos nuestras preguntas, quisiéramos conocer el plan de dignidad carcelaria, componente relevante, en principio, de esa reforma profunda, pero solamente anunciado. En virtud de eso, vamos a preguntar, ¿el plan de dignidad carcelaria tiene el respaldo de una planificación con metas, indicadores, plazos y recursos con el objetivo de que este Parlamento pueda hacer el seguimiento de su implementación como nos corresponde y debata, además, para la obtención de recursos? ¿Cuál es la definición de plazas adecuadas que maneja hoy el Ministerio del Interior? ¿Con cuántas cuenta actualmente? ¿Cuántas se entiende que serán necesarias en este quinquenio acorde a lo que suponemos están proyectando? En el informe 2020 del comisionado parlamentario se da cuenta, específicamente en la página 66, que en abril de 2020 el Ministerio del Interior realizó una revisión a la baja de las plazas en casi todas las unidades, pasando de 11.834 plazas a 10.241. Quisiéramos saber cuáles fueron los criterios técnicos para esta reducción. Adicionalmente, el director de Seguridad y Convivencia informó en el Parlamento que las plazas recibidas al 1 de marzo del 2020 eran 10.100, nueva cifra. Y voy a citar textual. Las plazas, en principio, son para 10.100 personas privadas de libertad en todo el país. Dice el director de Seguridad y Convivencia, el sistema penitenciario no está hecho para 10.100, sino para mucho menos. Esta realidad se describe en el informe del 2020 del comisionado parlamentario y voy a citar textualmente. La densidad promedio se situaría en el entorno del 105% con las cifras del 2019. Revisadas las mismas, el hacinamiento crítico se alcanzó en junio del 2020 y siguió aumentando hasta llegar en diciembre del 2020 al 127%. Al 30 de junio de este año 2021, la densidad ha llegado al 134%. Señor presidente, le preguntamos al señor ministro, teniendo conocimiento de esta situación, si considera que no hubo previsión o la previsión no fue acertada. El ministro ha dicho una y otra vez, como ejemplo de eficacia de su cartera, que hay aproximadamente 3.000 presos nuevos. Por lo tanto, es pertinente preguntarse si hubo previsión para este resultado, sí, buscado. Señor presidente, el ministro ha dicho que se van a construir, ha dicho públicamente, 6
cárceles o 6 centros de reclusión, algunas cárceles y otros barracones. Preguntamos, ¿cuánto salen estas cárceles? ¿Cuántas plazas efectivamente tendrán? ¿Y cuál será el modelo de gestión de las mismas? Voy a retomar el informe del comisionado parlamentario del año 2020 sobre la situación de las cárceles, porque en su página 68 explicita que en la zona metropolitana la unidad con mayor hacinamiento es la número 4, que es el ExConcar, con 142%. Es la cárcel con mayor cantidad de internos del sistema. En esta unidad número 4 están los módulos 3, 4, 10 y 11, a los cuales el señor ministro se ha referido públicamente como los del horror, y lo compartimos absolutamente. Hace muy pocos días atrás, el periodista Gabriel Pereira hizo pública una situación de extrema gravedad. La verdad que cuesta encontrar palabras para describirla. Inhumana, cruel, degradante, sin duda. Un recluso, rehén de otros reclusos en estos módulos. Ante esta situación del horror, que es emergente del horror del sistema, preguntamos al señor ministro, ¿qué plan de emergencia ha definido para estos módulos mientras no se tengan esas construcciones? Frente a la realidad específica de estos módulos, ¿qué acciones está implementando ya en el corto plazo el Instituto Nacional de Rehabilitación? Quisiéramos preguntar adicionalmente si el señor ministro sabe bajo qué criterios se están clasificando hoy a las personas privadas de libertad. Quisiéramos que el ministro nos informe cuántos primarios hay en la unidad 4 y cuántos en el penal de libertad. El objetivo último y excluyente de la cárcel no es la seguridad, es la rehabilitación, lo dice una y otra vez el comisionado parlamentario. Ante esto, señor presidente, quisiéramos consultar al señor ministro cuál es la política que llevará adelante, cuál es el diseño que entiende más idóneo para la población que hoy está recluida. ¿Cómo pretende, cómo va a organizar las prestaciones a las que el Estado está obligado para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad? ¿Qué componentes concretos, recursos, metas, plazos son parte de los acuerdos que se han mencionado por parte del Ministerio y que constan en la hoja del Plan de Dignidad con Mides, con ACE, con el Ministerio de Trabajo, con ANEP? ¿Hay convenios firmados ya? ¿La sociedad civil va a ser parte de esta política? Se ha hecho público, además, que el señor ministro definió que se revisen todos los convenios con organizaciones de la sociedad civil que tienen inserción en los centros de reclusión. Preguntamos, por tanto, señor presidente, al ministro, ¿qué motivó esta decisión? ¿Qué evaluación ha hecho el señor ministro para fundar esta decisión de excluir a la sociedad civil de los centros de reclusión en este contexto y en esta coyuntura tan crítica? ¿Cuáles son los requerimientos y los fundamentos político-técnicos que el señor ministro entiende imprescindibles sean establecidos y cumplidos para habilitar al accionar de organizaciones civiles dentro de los centros de reclusión? Voy a compartir otra conclusión del informe del comisionado penitenciario. Dice en la página 62, describe, en el 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27%
de sus internos. Insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos y condiciones de trato cruel, inhumano y degradante para el 26% de los internos. La valoración del 2020, continúa el informe, respecto del año anterior, marca un descenso de peso de los lugares del sistema en donde se ofrecen oportunidades de rehabilitación a un 11% y un aumento de los lugares donde hay insuficientes condiciones para la integración social a un 56%. También un aumento de la proporción de lugares en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes a un 33%. En resumen, y para dejarlo con absoluta claridad, porque es un tema fundamental, voy a reiterar, la realidad carcelaria se modificó entre el 2019 y el 2020. Las posibilidades de integración social y rehabilitación alcanzaban un 27% en el 2019 y hoy alcanzan un 11% de los reclusos. La insuficiencia en posibilidades de rehabilitación alcanzaban un 47% de los recursos en el 2019 y hoy alcanzan a un 56%. Las condiciones de trato crueles, inhumanos y degradantes eran el 26% de los recursos. Hoy el 33% de los recursos está en esas condiciones. En este escenario, en esta realidad, recursos humanos de diferentes procedencias y creencias, rentados o honorarios, idóneos unos, profesionales otros, pero sin duda subsidiarios a las carencias que tiene el sistema, parecería debieran ser considerados como colaboradores o como socios, incluso más, como agentes de control social para aportar insumos e información relevante de cara a la mejora del sistema y han sido restringidos de su accionar. En un año se ha acelerado el agravamiento del sistema carcelario, lo que se desprende del informe 2020 del Comisionado Parlamentario Penitenciario. Considera, en virtud de este informe, el señor ministro, que el sistema atraviesa una crisis humanitaria. En este año 2021, en lo que va transcurriendo de este año 2021, ya hay una violencia verificada de las más graves en las últimas décadas. 55 muertes a lo que va del año. El informe del comisionado penitenciario afirma que las muertes bajo custodia son indicadores extremos de la violencia. Y esa violencia adentro se expande después en la sociedad. En el 2020, precisamente en el capítulo vinculado a la violencia, describe y afirma el comisionado parlamentario, se registraron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 17 fueron homicidios, 17 suicidios, un accidente cuya causa no ha sido aclarada y 13 muertes en las que no se encontraron causas violentas vinculadas a patologías o enfermedades, aunque en algunas de ellas no se logró determinar la causa con claridad. Hubo entonces, sigue el informe, 35 muertes bajo custodia ocurridas por causas violentas en el año 2020. Es la cifra más alta de muertes violentas bajo custodia en un año desde que se tiene registro. De esas 35 muertes, 19, según se desprende de la página 76 de este informe, fueron protagonizadas por jóvenes entre 18 y 30 años, primarios, y buena parte por delitos leves. Señor presidente, para cerrar este segundo punto de la moción que fue aprobada oportunamente,
quisiéramos preguntar si se desarrollan investigaciones en relación a estas muertes. Aquellas clasificadas como muertes dudosas, ¿implican procesos administrativos para su dilucidación? ¿Se realizan auditorías clínicas de esas muertes? Quisiéramos saber también cuál es la cobertura sanitaria de ACE en el sistema penitenciario. ¿Conoce el señor ministro si se registran los antecedentes clínicos de los reclusos? ¿Cuántas de las 26 unidades cuentan con la cobertura sanitaria de ACE y de qué tipo? Para terminar esta primera intervención y dar lugar a respuestas a las preguntas del señor ministro, voy a formular algunas interrogantes respecto de los otros dos temas que conformaban la moción que se aprobó oportunamente, señor presidente. Temas que son también inherentes y esenciales al objetivo de esta instancia, que es echar luz sobre las acciones más sensibles que lidera y que decide en la gestión de la política de seguridad pública el señor ministro para que nuestra sociedad goce de más y mejor seguridad humana. Y en ese sentido, creemos que es ineludible dejar constancia que nuestra posición para cumplir ese objetivo es fortalecer la profesionalización de la institución policial, la profesionalización de la Policía Nacional, invertir en sus capacidades técnicas, garantizar la apropiación de conocimiento científico, disponer de la tecnología más moderna y, por supuesto, el reconocimiento salarial a sus esfuerzos. Necesariamente, a la Policía Nacional, por su condición, por su estatus, en términos del uso de la fuerza, del monopolio del uso de la fuerza y de las armas, pero sobre todo también por la atención inherente a las situaciones en las que debe intervenir y hacer cumplir su función, hay que brindarle garantías. Es un deber ineludible y una obligación del sistema político brindarle esas garantías a la Policía Nacional. Garantías que sustenten y que respalden el correcto accionar apegado a las normas y a los procedimientos que los rigen. A todos los funcionarios policiales, sean estos del rango que sean. Y también garantías a la ciudadanía. En ese relacionamiento y en esa expresión de garantías y de respeto a la ciudadanía es que cobra sentido y vigencia el respeto cotidiano a los derechos humanos en el país. En las últimas semanas, señor presidente, se ha hecho pública una nota que ha presentado la Asociación de Defensores de Oficio a la Suprema Corte, de la que dependen jerárquicamente, en la que dan cuenta de un incremento en la violación de garantías y de derechos ciudadanos en algunas actuaciones llevadas a cabo por funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. Esas consideraciones son graves, como lo mismo los hechos que relatan. Fueron convocados a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara el 1 de septiembre y allí informan sobre la situación de la Defensoría y de los hechos que vienen constatando en procedimientos policiales. Adicionalmente a esta situación, en el mes de julio se publicó por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos el informe anual del año 2020 respecto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que tiene asignado como cometido. Y allí alerta, y voy a citar textual, sobre los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración, en tanto pueden actuar en desmedro de las garantías y aumentar los riesgos de vulneración de derechos y malos tratos en la actuación policial. Más allá de la tipificación de los nuevos delitos en la Ley de Urgente Consideración, algunas disposiciones pueden incrementar el margen de discrecionalidad en la actuación del personal policial, lo que eventualmente
puede ser un factor de riesgo de malos tratos en la actuación policial y en algunas hipótesis potenciar la violencia al invertirse la carga de la prueba en el posible proceso penal, legítima defensa, resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial. Además, existe la posibilidad de retener a una persona por un plazo de 4 horas en el procedimiento de registro. Finalmente, dice este informe, hubo modificaciones que incluyen la posibilidad de declaración voluntaria administrativa de las personas detenidas en la órbita policial sin intervención de la Fiscalía, lo cual puede debilitar las garantías en los primeros momentos de detención. El mecanismo presentó este informe en julio en la Comisión de Derechos Humanos también de nuestra Cámara. Y allí lo acompañó de un informe, las garantías en los primeros momentos de detención en la zona de operaciones 1 de Montevideo y sus dependencias, en el cual, como corresponde y tienen asignado, deben monitorear la notificación inmediata de la detención de las personas a sus familiares o allegados, garantizar el examen médico del detenido, la asistencia jurídica y el acceso a la información sobre sus derechos a la persona que ha sido detenida. Hemos tenido además conocimiento de algunas sentencias judiciales en las que se constatan malos procedimientos policiales y también varios legisladores han recibido a personas que han vivido o han presenciado abusos en algunos procedimientos policiales. En este sentido, señor presidente, han sido públicas declaraciones del señor ministro y de otras autoridades del gobierno que de alguna manera subestiman estos hechos. Se afirma que no existen denuncias realizadas, pero esto de alguna manera desconoce que los procesos llevados a cabo por los defensores de oficio deben remitirse al organismo de quien dependen jerárquicamente, que es la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo, hemos tomado conocimiento de algunas valoraciones preocupantes respecto del accionar de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lamentablemente para nuestra sociedad se está generando una evidencia sobre algo que alertaban expertos de derecho penal, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, de Defensores, distintas organizaciones sociales y también expertos catedráticos en derecho penal respecto de algunos artículos del capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración. Y en este sentido voy a citar a un catedrático en derecho penal de trayectoria reconocida, que es el doctor Haller, quien en más de una oportunidad ha señalado que el capítulo de seguridad en la ley de urgente consideración tiene un corte más político que técnico. A más de un año de promulgada esta ley, el señor ministro y autoridades del gobierno parece que siguieran tratando este tema más en un tono electoral que de verdadera política pública para disminuir la criminalidad y garantizar más y mejor seguridad humana. Nosotros, como Frente Amplio, tenemos la convicción que hay 33 artículos de ese capítulo de seguridad que estamos promoviendo dentro del próximo referéndum, porque entendemos que van en contra y debilitan garantías individuales y afectan a los derechos humanos en nuestra sociedad, a todos los sectores sociales. No contribuyen a bajar los niveles de criminalidad, no favorecen la mejor convivencia y tampoco mejoran la actuación de la Policía Nacional porque le incremente márgenes de arbitrariedad o de discrecionalidad. En lo personal y nuestra fuerza política, señor presidente, tiene el convencimiento que a la Policía Nacional
no se la fortalece exclusivamente con normas legislativas, tampoco con declaraciones públicas solamente de respaldo. La Policía Nacional no necesita un cambio de actitud para actuar bien. Son profesionales de la seguridad. Son auxiliares de la justicia. Tienen leyes y procedimientos que los rigen, que los amparan y que los orientan. No son un grupo de fútbol al que tenemos que alentar para que ganen. La Policía Nacional, todos y cada uno de los policías son servidores públicos y como tales necesitan de un sistema que funcione armónicamente, que mantenga el mejor relacionamiento entre los distintos actores que intervienen en el tema de la seguridad. Requieren mejorar sus salarios, requieren que se mejore y que se continúe mejorando su profesionalización y su formación. Requieren mejor dotación tecnológica y equipamiento, como ya le hemos dicho. Necesitan también, por supuesto, de autoridades que conozcan la complejidad de la criminalidad y que prioricen la convivencia ciudadana. Por este motivo, señor presidente, vamos también a formular algunas interrogantes al señor ministro. Vamos a solicitar que nos informe de algunas líneas políticas que está llevando adelante su ministerio en este sentido. En virtud de eso, le preguntamos al señor ministro si tiene conocimiento y si puede brindarnos información sobre el seguimiento de sentencias de malos procedimientos policiales que han llevado a la anulación del proceso judicial. ¿Cuántas denuncias por malos tratos o por abuso policial ha recibido o recibió la Dirección de Asuntos Internos? ¿Cuál es la política y los lineamientos que ha definido el señor ministro en esta materia? ¿Cómo se promueven las garantías y la transparencia de la actuación policial? ¿Cuáles son las medidas de monitoreo y de contralor que lleva adelante el Ministerio del Interior sobre los procedimientos policiales? Todas las instituciones del Estado deben garantizar los derechos de las y los ciudadanos, muy especialmente las instituciones que tienen en sus cometidos el uso de la fuerza para reprimir el delito, como estamos en este momento hablando del Ministerio del Interior. ¿Podría informarnos, en virtud de esto, el Ministerio del Interior, el señor ministro, si cambió la currícula de la Escuela Nacional de Policía en cuanto a la formación en derechos humanos? Frente a los artículos que hemos mencionado de la Ley de Urgente Consideración, ¿qué modificaciones se dieron al procedimiento policial y si se modificaron los protocolos de actuación, brindando pautas claras justamente sobre el alcance de estas modificaciones que plantea la Ley de Urgente Consideración? ¿Analizó el Ministerio los posibles efectos de esta ley, de estos artículos en los procedimientos policiales? ¿Cuál fue esa evaluación? Preguntamos también al señor ministro qué medidas indicó para dar curso administrativo a los hechos que ha denunciado la Asociación de Defensores de Oficio sobre el uso excesivo de la fuerza en distintos procedimientos policiales, específicamente en las detenciones y sus momentos posteriores, inspecciones oculares y allanamientos. Son algunos ejemplos de esto: el ingresar a la casa de una familia sin exhibir la orden previamente, producir daños materiales innecesarios en esos bienes o apuntar con armas de fuego a quienes están habitando las fincas. ¿Se informó el señor ministro sobre las denuncias en curso sobre algunos de estos temas? ¿Tiene claro que estos temas no requieren la formalidad de la denuncia, dada que las víctimas están en una relación de total asimetría con la otra parte? Es casi imposible que una persona que está a disposición policial denuncie
porque en la mayoría de los casos no tiene las pruebas, por lo cual se requieren otras metodologías para ir a la veracidad de esos hechos. ¿Podría informarnos el señor ministro cuáles son las medidas que ha adoptado en relación a las recomendaciones que le ha formulado la Institución Nacional de Derechos Humanos en la resolución 843 del año 2020, referida al derecho a la integridad física y al abuso policial? En esta recomendación, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, voy a leer textual, dice: hubo actuación ilegítima del Estado que implicó la violación de derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional. La institución, además, recomienda, y voy a citar, 1. El inicio de una investigación administrativa para determinar las responsabilidades funcionales. Recomienda, por tanto, a la modificación de la práctica administrativa relativa a la solicitud de identificación en forma genérica e indiscriminada. B. Que se implementen mecanismos tendientes a asegurar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza en todo momento. C. La implementación de mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación policial respecto a las intervenciones y afectaciones de derechos de la población, en particular en lo referido a la utilización de munición letal y no letal, allanamientos, prácticas de detención transitoria requiriendo documentación. D. Que se implementen acciones necesarias para que las personas afectadas tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios que permita su reparación. E. Que se le brinde protección contra la intimidación y las represalias. Y F. Asistencia legal relacionada con la denuncia de dichos actos. ¿Puede el señor ministro informarnos si se está dando cumplimiento al registro de los controles de identidad? ¿Se han constatado parte de lo expresado por los defensores de oficio sobre situaciones de violencia y de provocaciones de la autoridad policial al momento de llevar adelante algunos procedimientos? Los defensores de oficio plantearon ejemplos concretos. Voy a citarlos. Allanamientos realizados por órdenes judiciales que se vienen desarrollando con violencia inusitada. El problema es que esta violencia se está ejerciendo en hogares de familias con personas de edad avanzada y niños. Se pone el ejemplo de un departamento en especial del país en que en horas de la tarde la policía entró a una casa que estaba habitada por dos señoras mayores de 70 años, una niña de 3, que no opusieron resistencia, sin embargo, fue con armas desenfundadas. ¿Está al tanto de la investigación en curso en relación a esta situación el señor ministro? ¿Podría informarnos el señor ministro cómo se está coordinando y cómo se garantiza el control del examen físico de los detenidos por parte de ACE? La ley de urgente consideración amplió el tiempo de permanencia en las seccionales policiales de 2 horas a 4 horas. Y en este caso, los defensores plantean que se ha dado un aumento de la violencia psicológica y física. Ponen como ejemplo el joven en un departamento que asistió a la audiencia y solicitó a la jueza un examen médico porque había sido golpeado en el oído. Realizado este segundo examen médico por orden de la jueza, se constató la perforación del tímpano. La ley de urgente consideración también incrementó las penas por microtráfico, con lo cual también se están llenando las cárceles de personas pobres y de mujeres
Se relevó que hay 518 mujeres presas, detenidas a delitos de estupefacientes, ingresados, además, a establecimientos carcelarios. No estamos hablando, señor presidente, de cantidades de 1 kilo o 1,5 kilos. Estamos hablando de gramos y la condena es de 4 años. Mujeres jóvenes, mujeres pobres, cuyas historias de vida, además, consta en las denuncias, es de extrema vulneración de derechos, históricamente, violencia institucional, violencia doméstica, violencia pública. La perspectiva de género en esta modificación no se miró, dice la Asociación de Defensores de Oficio. Estas mujeres están sometidas a distintas violencias, son coaccionadas, además, en los propios vínculos de violencia para ingresar a veces esa sustancia. Son casos en los que una mujer de estas características, pobre, sola y con hijos, por 15 gramos, termina con la misma pena de alguien que sí traficó 400 kilos. Señor presidente, nos alertan además los defensores de oficio que si bien la policía tiene la tecnología para registrar la totalidad del desarrollo de los procedimientos, no se están utilizando las cámaras GoPro. Por lo tanto, carecen de validez. Y esto es un punto relevante en el cual quisiéramos preguntar al señor ministro si se está monitoreando la utilización de los mismos y en el caso que no se realicen y no se utilicen, si se están previendo medidas. Por ahora, señor presidente, y si a usted me lo permite y le parece adecuado, le estaría entregando al señor ministro un listado de las preguntas, de las interrogantes que he formulado, ordenadas debidamente a como fueron planteadas de acuerdo a los ejes temáticos. Muchas gracias.